Fundamentalmente a las diferentes áreas de salud de la provincia de Entre Ríos. Desde hace 2 o 3 semanas, tanto en nuestra provincia, también está ocurriendo en la provincia de Santa Fe, hay un aumento de casos de bronquiolitis, esto que fundamentalmente afecta a nuestros pequeños. Y vamos a ver de qué modo poder prevenir, si es que esto es posible, estas afecciones respiratorias. Para eso ya está con nosotros la doctora Natalia Duarte. Ella es neumonóloga y tiene la gentileza de compartir los siguientes minutos con Ahora Litoral. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Gracias por la invitación. Bueno, en principio hay un aumento bastante sostenido, por lo menos en las últimas 2 o 3 semanas a la provincia de Entre Ríos. ¿Cuál es la afectación y cuáles son los principales síntomas que produce la bronquiolitis? La bronquiolitis es una infección respiratoria de la vía aérea inferior más distal, ¿sí? De los bronquios más pequeños. Susceptibilidad, como bien dijiste, la población pediátrica, los lactantes y población adulta, pacientes que tienen ya alguna afectación respiratoria, ¿sí? Las maneras de prevención, las principales, la inmunización, en este caso de la gripe, no hay una vacuna aún de la bronquiolitis. Eso es importante, todavía no hay una vacuna específica, pero sí sirve la vacunación antigripal. Antigripal. Bien. El germen, el virus más frecuente es el sincicial respiratorio, pero hay que tener en cuenta que en esta época también hay muchos casos de influenza. Entonces, principalmente la vacunación, menores de 6 meses, embarazadas, lactantes, pacientes con inmunosupresión, pacientes que ya tienen una enfermedad respiratoria previa, asma. ¿Qué tipo de, exacto, qué asma, tipo de EPOC, enfermedades? pacientes con fibrosis quística o alguna inmunosupresión, pacientes con consumo de corticoides por alguna enfermedad reumática. Ellos tienen indicación de vacunación antigripal, ¿sí? Los síntomas principales es la dificultad respiratoria, es decir, que los niños empiezan a respirar rápido y en forma superficial, ¿sí? A veces se puede ver el aleteo nasal en los chicos, el desgano, los pacientes dejan de comer, dejan de jugar. Eso es muy importante cuando los chicos ya empiezan a dejar de jugar o que empiezan a comer menos. También la debilidad en la succión al amamantar, esos son pautas de alarma, ¿sí? La fiebre. Esos son síntomas tempranos. Eso es para los lactantes específicamente, pero también para los niños que ya tienen cierta actividad. Vos decías, cuando dejan de jugar, ahí la mirada atenta de los adultos en casa porque es posiblemente un síntoma de bronquiolitis. Un síntoma. La fiebre, algunos pacientes tienen fiebre temprana, otros fiebre tardía. A veces algunos pacientes tienen silbidos, ¿sí? Que eso lo que muestra es que se está cerrando el bronquio, que es el famoso broncoespasmo, las sibilancias. Eso también hay que estar atento. Los chicos empiezan con acceso de tos seca, esos accesos que tosen. La tos, esos accesos pueden producir palidez, cambio de coloración, desaturación. Son todos signos de que tenemos que ir rápido a la consulta del pediatra. ¿Se puede llegar, si esto no se trata o no se toma a tiempo, puede desencadenar algún síntoma mayor o alguna complicación, la bronquiolitis? Sí, sí. Por eso ante estos síntomas, ir temprano a las postas respiratorias, Hospital San Roque, Hospital de la Baxada, a los centros de salud. Obviamente cuando se cierra el bronquio, la saturación empieza a bajar, ¿sí? Los chicos empiezan con sensación de inestabilidad, tendencia al sueño, puede desencadenar una infección, complicación de una infección bacteriana. Entonces rápido hay que ir, hay que hacer un tratamiento, no tratar de automedicarse, ¿sí? Quizás las madres que ya pasaron por esto tienden a dar quizás las primeras medicaciones, la primera atención, pero no confiarse porque cada evento es un evento particular. Entonces, siempre ir a la consulta. ¿Qué pasa con la humedad? Estábamos haciendo un repaso hace algunas horas atrás y veíamos que prácticamente la humedad en la región, en Entre Ríos y en Santa Fe, estaba cerca del 100%. Y esto lo sostenemos por lo menos desde hace una semana y media. ¿Esto favorece también a las afecciones respiratorias, como por ejemplo la bronquiolitis, que es particularmente una infección? Pero ¿qué es lo que pasa cuando en el ambiente se produce tanta humedad y esto es sostenido en el tiempo? Cuando hay humedad, hay mayor producción de ácaros. ¿Sí? Ácaros, hongos, que eso produce inflamación en la vía respiratoria, ¿sí?
La vía respiratoria empieza en la nariz, termina en los alvéolos, la parte más distal, y los pacientes, ya con una enfermedad respiratoria o no, produce inflamación. ¿Sí? Esa inflamación hace que los síntomas aumenten y producen las famosas exacerbaciones de las enfermedades del EPOC, del asma, de la fibrosis. O sea que favorece. En algún punto favorece, sí, aparece a que esto se multiplique. Aparece la rinitis, el agüita por la nariz, ¿sí? El dolor de garganta, la necesidad de garraspear, ¿sí? Por la sensación de moco, por la producción de moco. Eso es frecuente. Cuanto más humedad hay. La cantidad de casos en la provincia es mayor a la que se ha dado en las últimas temporadas, y hablando fundamentalmente en los años prepandemia, ¿no? Dejando de lado lo que sucedió desde el año 2020 a esta parte. Sí, ahora hay un aumento, ¿sí? de los casos habituales. Eso puede ser por la pandemia, ¿sí? Es decir, que en la pandemia estuvimos dos años con aislamiento. Entonces la inmunización de los niños se enlenteció. ¿Sí? Los niños en esta edad empiezan a fortalecer su sistema inmunitario. Entonces 2 años estuvieron prácticamente con sus defensas disminuidas, en realidad en la exposición a los agentes que las favorecen. Todavía en esta época del año se sigue incentivando desde la salud pública la vacunación, Sí. por más que ya estemos en la temporada. Sí. Hay que llevarlo de todos modos. Este es el pico de la influenza y de las infecciones respiratorias, pero no significa que después no siga habiendo. Claro. ¿Sí? La vacunación hay que seguirla aplicando. Se aprovecha también la vacunación, cuando hacemos la vacunación antigripal, la vacunación antineumococo, que es de la neumonía, y se prosigue. ¿Sí? Más o menos hasta agosto se indica la vacunación antigripal. ¿Sí? Si hay posibilidad, se extiende, porque los casos de influenza bajan mucho, pero si hay posibilidad, hay que seguir vacunando. Estamos hoy posiblemente con una temperatura de 28-29 grados, pero del fin de semana se espera que esto descienda y muy fuertemente en toda la región. ¿Hay alguna recomendación específica para aquellas personas alérgicas, para aquellas personas que, por ejemplo, tienen patologías de base, como por ejemplo las que vos mencionabas antes, ya sean menores o personas adultas? Mira, lo más importante ahora es que baje la temperatura, algo que quizás no tiene que ver con la infección, pero acordarse de hacer el mantenimiento de lo que son las estufas, ¿sí? Porque las estufas a gas, si no tienen un mantenimiento adecuado, cuando bajan la temperatura, lo primero que se prenden y pueden producir combustión incompleta, que es la producción de monóxido de carbono, ¿sí? Entonces, en esta época, cuando bajan las temperaturas, es cuando empiezan estos casos de intoxicación. Bien. Eso con respecto al cuidado en general, ¿sí? De todos nosotros. Con respecto a las personas que tienen alguna enfermedad respiratoria, el no abandono de su medicación preventiva. Bien. ¿Sí? Eso es lo principal. Y aquellos que no acudieron a la inoculación correspondiente. Sí. Doctora, le agradecemos mucho que haya Muchas venido aquí, gracias. que nos haya brindado este panorama y estas recomendaciones también, tanto para los más pequeños como para los adultos. Muchas gracias. Gracias. Compartimos información desde ahora.com.ar, nuestra plataforma de noticias. Este es el título: sobre el tiempo en Entre Ríos, porque anuncian hasta 27 grados este jueves. Temperaturas veraniegas estamos atravesando en el litoral, una jornada húmeda y cálida en Entre Ríos. Conocé qué se espera para hoy y los próximos días, es lo que nos informa ahora.com.ar, con todo el detalle de lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional, con una jornada muy calurosa la provincia, con temperaturas que llegarán a los 27 grados. Allí, en la información de nuestra plataforma de noticias, vas a poder repasar exactamente lo que va a ocurrir en cada punto, justamente de la provincia de Entre Ríos, con Paraná, Concordia, el tiempo en Gualeguaychú, en general, también Victoria, Federación, lo que se está anunciando.